¿Qué tal a todos? Mi nombre es el licenciado José Luis Velázquez y en este módulo vamos a estar viendo la materia de teoría del delito. ¿Cuál va a ser el objetivo de la materia? Bueno, el objetivo de la materia vamos a conocer, analizar y explicar los fundamentos conceptuales de la ciencia jurídico-penal, los aspectos esenciales de la evolución del derecho penal y los rasgos que lo distinguen. ¿Qué es la ley penal? Las cuestiones técnicas que se relacionan con ella, qué es el delito desde el aspecto jurídico, cuáles son sus elementos y los sistemas que a él se refieren. ¿De acuerdo? Vamos a estar viendo estos puntos, elementos de la objetividad del delito. Bueno, la teoría del delito. La teoría del delito es una parte de las ciencias del derecho penal. Comprende el estudio de los elementos positivos y negativos del delito, así como sus formas de manifestarse. Los elementos positivos del delito configuran la existencia de éste, mientras que los elementos negativos constituirán su inexistencia. Las formas de manifestación se refieren a la aparición del mismo. ¿Cómo es que aparece el delito? ¿Cómo es que se presentan esta conducta eh, negativa de las personas? Recordemos que el delito se puede definir como la conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuyen una o varias sanciones penales. ¿De acuerdo? La teoría del delito atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito en cada caso concreto. ¿De acuerdo? Esta teoría no se va a encargar de estudiar cada delito en particular, como el robo, el homicidio, el fraude, etcétera, sino las partes comunes de todo hecho delictivo con el fin de determinar si existe o no un ilícito. Estas partes o elementos son, son la conducta, la tipicidad, antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, la punibilidad, así como sus elementos negativos, ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, imputabilidad, ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, excusas absolutorias respectivamente. Todo esto con el fin de establecer cuándo se le podrá imputar un hecho delictivo a un sujeto. ¿De acuerdo? Si la teoría del delito, dice Maggiore, es ciencia como los mismos títulos que la ciencia general del derecho, debe tener una estructura sistemática y una organización lógica que respondan a criterios de rigurosa necesidad. Determinar esa estructura, señalar la organización interna y vamos a decir la articulación de la doctrina del delito es la parte más delicada de la ciencia del derecho penal y también a causa de esa delicadeza la parte más controvertida. En efecto, como dice Maggiore, la teoría del delito es la parte más delicada y polémica de la ciencia del derecho penal. Por ello se han formulado diversas teorías, algunas de las más importantes vamos a estarlas analizando. ¿De acuerdo? La doctrina para conocer la composición del delito ha ocurrido principalmente a dos concepciones: la totalidad o unitaria y la analítica o atomizadora, llamada por Bettiol método de la consideración analítica o parcial. El pensamiento totalizador unitario considera al delito como un todo, un bloque monolítico indivisible, porque su esencia no está en cada elemento, sino en sí, en todo, ¿de acuerdo? Los autores que definen esta concepción principalmente Antolini y Carneluti en Italia, así como algunos otros como Dahm y Kemperman en Alemania, que son de la escuela de Kiel, identifican al delito como una entidad esencialmente unitaria y orgánicamente homogénea.
Es decir, la realidad del delito se encuentra intrínsecamente en su unidad y no se puede dividir. La idea analítica estudia al hecho criminoso desintegrándolo en elementos, pero con una conexión entre sí que en conjunto forman la unidad del mismo. Los que propugnamos semejante diferencia entre los elementos del acto punible, jamás hemos negado que el fenómeno del delito viva existencia conjunta, como el organismo fisiológico o patológico es un todo que solo puede comprenderse si se estudia o se aprecia en su total armonía o su complejo doliente, ¿de acuerdo? Pero el fisiólogo no sabrá cómo funciona en conjunto huesos y músculos y vísceras y vasos, si no lo estudió uno a uno en la disciplina que se llama anatomía. Nosotros somos partidarios de la concepción analítica y así analizaremos al delito porque consideramos que el desintegra a este para analizar cada parte no es negar su unidad, sino un medio para determinarlo. ¿De acuerdo? El delito es un todo, un conjunto lógico unitario en el cual se puede, sin embargo, discernir idealmente lo que tiene de accidental y lo que tiene de esencial. Fijar las notas esenciales, los rasgos característicos e inconfundibles de ese hecho jurídico, que es el delito, es oficio del criminalista. Para estudiar el delito y sus elementos se han creado diversas doctrinas que vamos a estar viendo. Ahora, ¿cuál es primeramente la teoría causalista y finalista de la acción? Bueno, la acción es un aspecto del delito y para la teoría causalista es un comportamiento humano dependiente de la voluntad, o sea, voluntario, que produce una determinada consecuencia en el mundo exterior. Dicha consecuencia puede consistir tanto en el puro movimiento corporal, delitos de mera actividad, como en este movimiento corporal seguido del resultado ocasionado por él en el mundo exterior, delitos de resultado. ¿De acuerdo? Esta teoría trata a la acción como factor causal del resultado, sin tomar en cuenta la intención que llevó al sujeto a cometerlo. De la acción solo importa si el comportamiento movido por la voluntad causó el resultado y no así si la voluntad iba dirigida a este. Esto último es reservado por la teoría causalista. Los causalistas explican la existencia de la acción delictiva cuando un sujeto tiene la voluntad de realizarla. ¿De acuerdo? Sin tomar, perdón, en cuenta necesariamente la finalidad que se proponía al hacerlo, porque ésta no pertenece a la conducta o hecho. En este orden de ideas, a la acción se le considera como un hacer voluntario, pero en esa voluntad no hay contenido, no contempla al actuar lleno de sentido, sino la simple producción de dicha actuación referida al mundo exterior, a la que se le llama resultado. El contenido de la voluntad, dice Maurach, separado, declarado irrelevante para la acción, debe aparecer en otro lugar de la construcción del delito, en la configuración del dolo, en el sentido propio de un dolus malus. Será albergado como característica de la culpabilidad en el último piso del edificio de delito. La culpabilidad, como vamos a estar analizando, es el nexo causal que une al sujeto con su acto. El sujeto tiene la plena intención de realizar el hecho delictivo. Para la teoría causal, la acción es una intervención muscular. Es decir, expresa Zaffaroni un movimiento voluntario, no un reflejo, pero en el que carece de importancia o se prescinde del fin a que esa voluntad se dirige. Dentro de este concepto había una acción homicida si un sujeto disparara sobre otra
con voluntad de presionar el gatillo, sin que sea necesario tener en cuenta la finalidad que se proponía al hacerlo, la causa del por qué lo hizo, porque esa finalidad no pertenece a la conducta. Dicho en otros términos, acción era movimiento hecho con voluntad de moverse que causaba un resultado. Se concibe a la acción como un proceso causal natural y extrajurídico, libre de valor como simple causación, sin tomar en cuenta la voluntad rectora. Contempla la sola producción del acto en el mundo externo y no el actuar lleno de sentido. Separan el contenido de la voluntad, es decir, la finalidad, el propósito con qué o por qué se hace algo, limitando a la acción a aparecer únicamente como función causal. Desde este punto de vista, la acción es considerada como un proceder con dependencia en la existencia como reflejo instintivo, en el que no se considera la acción con la finalidad del movimiento, sino simplemente como voluntad de hacer el movimiento. Para la teoría finalista, la acción no es sólo un proceso causalmente dependiente de la voluntad, sino por su propia esencia, ejercicio de la actividad final. La finalidad obedece a la capacidad del hombre de prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias de su comportamiento causal y de conducir el proceso según un plan a la meta perseguida mediante la utilización de recursos. Los finalistas consideran a la voluntad como un factor de conducción que supradetermina el acto causal externo. ¿Qué quiere decir? El agente para cometer el hecho delictivo piensa el ilícito y realiza la conducta delictiva porque su voluntad lleva a un fin y este último a un acto que realiza o determina la acción. La voluntad lleva a un contenido, la intención de cometer el ilícito, el propósito de llegar a algo.